director de la carrera de Geografía y Medio Ambiente, señor Ricardo Boll, pero además es un tuitero muy activo, y te felicito, Ricardo, en verdad, si me permites tutearte. Claro que sí. Porque esos medios, las redes sociales, sirven justamente para compartir cosas valiosas, y tú has estado allí compartiendo con los tuiteros, dando input muy importante sobre un tema que también quisieras que compartas con nosotros y nos ayudes a entender un poco. ¿Qué es esto del ordenamiento territorial? ¿Por qué es importante hablar ahora del ordenamiento territorial con tanto desastre? Bueno, primero, muchas gracias por dar espacio a un geógrafo, porque no somos muchos en el Perú. Y estamos además muy involucrados con el tema de ordenamiento territorial, ¿no? Hace tiempo que yo no escucho hablar de ordenamiento territorial en el Perú. Y primero se asume que el territorio debe ser ordenado. Es decir, estamos asumiendo que hay un desorden. Pero yo creo que no estamos entendiendo que en realidad ese es otro orden. Mientras que nosotros no entendamos las causas de por qué el territorio está organizado, está ordenado como está, no vamos a poder resolver el problema, ¿no? Es decir, que alguien venga y diga, no, así no se hacen las cosas tienen que ser asá, ¿no? Con esta actitud paternalista, prepotente, la gente más bien reacciona de manera negativa. El concepto de ordenamiento territorial es un concepto muy antiguo, y el Perú ha sido pionero en América Latina. Así. Viene de grandes problemas en el mundo, ¿no? Las grandes ciudades, como por ejemplo Londres, Nueva York, Berlín, tenían serios problemas porque habían crecido de manera desordenada. Entonces hay toda una reflexión en la sociedad para ver qué ciudad queremos. Y la ciudad no se entiende sin su entorno, ¿no? Entonces hay toda una reflexión sobre cuáles son los elementos que de alguna manera organizan el territorio, ¿no? Cuáles son los elementos estructurales. Están las ciudades, están las carreteras, están los espacios protegidos, están las actividades económicas. Me parece que en el Perú también hemos tenido un orden territorial, como por ejemplo lo que nos comentaban, por ejemplo, podríamos hablar de Caral, los incas, etcétera. Pero de pronto se perdió, ¿no? De pronto hay algo que hace que entre un nuevo sistema más occidental, más eurocentrista, y nos dicen, no, tenemos que ser como París, ¿no? Esa época en la que decían, Lima tiene que ser como París, ¿no? Lima tiene que ser como Barcelona. ¿Y dónde está el otro proceso, ¿no? Entonces tenemos una lucha de procesos inconscientes que van pasando de generación en generación. El concepto de ordenamiento territorial, como también nos habían dicho los anteriores Fernando y Carla, tiene que ser producto de una reflexión. El ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos, y seguramente les ha pasado a las personas que nos están viendo, es que cuando éramos chicos, ¿no? Nuestra mamá nos decía, ordena tu cuarto. Entonces tú un día ibas a la universidad o ibas al colegio, regresabas y tu cuarto había sido ordenado por tu madre. Por supuesto no encontramos nada. O no nos gustaba el... Claro, ¿no? Entonces tú dices, ya no encuentro nada, ¿no? Entonces eso es lo que un poco nos está pasando, creo yo, permanentemente como sociedad, ¿no? Entonces, claro, tal vez hubiese sido mejor que tu mamá se siente contigo y diga, a ver, vamos a ordenar juntos. ¿Qué ponemos en el primer cajón? Tal vez las cosas que necesitamos más frecuentemente. ¿Qué ponemos en el último cajón? Tal vez las cosas que necesitamos menos. Y es decir, encontramos los elementos que nos ayudan a ordenar la cabeza, porque ese orden es el resultado de lo que tenemos en la cabeza. Así es, súper interesante, Ricardo. ¿Y ese orden es un plan urbano? ¿O qué relación hay entre el plan urbano y el plan? El ordenamiento es la territorial. manifestación física, es decir, es un documento. Es como un diario, ¿no? Entonces, solamente que no es un diario del pasado, sino que es un diario del futuro. Junta las dos cosas. Ya. Entonces tú dices, a ver, mi cuarto está así, mi territorio está así, mi distrito, mi provincia, mi región o mi país. Y cómo lo quiero y cómo lo voy a lograr. Entonces, el plan es el documento. Y este es un documento participativo desde hace muchos años. La planificación también ha ido evolucionando. Y hoy día, por ley, tiene que ser participativa, concertada, es decir, la población decide cuáles son las prioridades en ejecución y en inversiones. Cuando digo la población, estoy hablando de los representantes de la sociedad. Estamos hablando de los gremios, de los empresarios, de los líderes comunales, o sea, todos nuestros representantes. Y por eso tenemos que tener cuidado a quién elegimos. Así es. Bueno, pero esos son los representantes públicos, pero también hay organizaciones de base, hay que también son elegidos. Claro, que también son vecinos y obviamente supongo que también participan. Entonces, si todo esto se hace de manera teóricamente adecuada,
¿por qué no está funcionando? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el problema? Yo te escuchaba y pensaba en algunos países, digamos, calificados como más avanzados, que tienen esta cuestión inteligente de no torcer la naturaleza, ¿no? Entonces, si tengo un área protegida, bueno, mantengo el área protegida. Costa Rica, si por ahí pasa el cauce de un río, yo no hago un puente en el río, yo dejo que pase el río. ¿Por qué es tan difícil, entonces, que no actuemos de manera inteligente? Te lo voy a decir un poco en broma, pero creo que también es en serio. Yo creo que primero porque no estudiamos geografía. Ajá. O sea, yo creo que, y te lo digo como geógrafo y como profesor, pero te lo digo además de verdad, porque no puedes actuar sobre un territorio que no entiendes, sobre un territorio que no conoces. Y, por ejemplo, la gente migra, lo que ha pasado en Punta Hermosa, que es, digamos, un caso ciertamente limeño, podríamos poner otros, pero es el mediático, ¿no?, emblemático en este momento, es que, claro, mucha de la gente vive en Lima y quiere tener una casa en la playa y está pensando solamente en el mar y en la línea de playa y no entiende que lo que sucede ahí está claramente afectado por lo que sucede a 5.000 metros en el nivel del mar. Así es. ¿No? Entonces hay todo un camino que puede ser una quebrada, un valle completo, y no estamos leyendo las señales, porque si camináramos y además se puede ver con imágenes satélite, si camináramos esa quebrada, veríamos los cursos antiguos de riachuelos, producto de otros fenómenos de niños u otras lluvias. Entonces yo creo que hay un divorcio con la naturaleza en general, no solamente de la gente que compra una casa, sino todos, pero vayamos un punto... Y de los técnicos y de los políticos, claro que sí. etc. Ricardo, vamos al caso de Punta Hermosa, tenemos unos gráficos que tú muy amablemente has preparado para nosotros. Esto que has dicho, a veces hay un pensamiento mágico incluso de quienes quieren hacerse su casa de playa, que creen que nunca va a llegar el Huayco, pero, oh, sorpresa, llegó. ¿Qué estamos viendo acá, en este gráfico? Bueno, vamos a dar la espalda a nuestros amigos, pero vamos a ver con el profesor de geografía. A ver, aprendamos geografía un poquito más. Este es un caso especialmente emblemático porque Punta Hermosa y la propia ciudad de Lima está construida sobre lo que llamamos un abanico aluvial. Como pueden ver, tiene forma de abanico y se le dice aluvial porque la parte amarilla, ¿es cierto? La parte amarilla es justamente producto de aluviones, ¿no? Ya. Y todo este material ha sido traído desde la parte alta. Ya. Es decir, todo ese hueco que tú ves arriba, toda esa quebrada, tenía materiales y todo eso ha sido arrastrado por el agua, por la lluvia, por los ríos, por la gravedad, ¿no? Incluso a veces por el viento o a veces incluso por glaciares que se van moviendo hacia las partes más bajas. Ya. Esto puede suceder de a poquitos, es decir, casi grano de arena por grano de arena, o puede suceder, digamos, de manera masiva, como lo que hemos visto en estos días, ¿no? Estos procesos no se han acabado. Los Andes están en un promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar y solamente tenemos hasta Ticlio, ¿no?, aquí a 3 horas de Lima, 120 kilómetros. Entonces la pendiente es enorme. Entonces cuando baja agua, casi no hay nada que la detenga, ¿no? Entonces, y claro, con esa velocidad va arrastrando materiales y va generando nuevos paisajes, va generando nuevos relieves. Entonces, claro, nosotros en geografía tenemos una broma un poco rara, pero nosotros decimos hay 3 palabras clave en geografía: localización, localización y localización. Full loca. Así es. La localización es importantísima. Y muchas veces ya existen estudios, como también nos han dicho, que no son utilizados. A mí lo que me gustaría ver estos días es a los alcaldes provinciales, a los alcaldes distritales, con documentos en mano, diciendo, estamos siguiendo el plan que hicimos hace N años. Esto, por ejemplo, ¿qué cosa es? Esto es una página web a la que cualquiera puede ingresar. Se llama SIGRIT, es el Sistema de Información Geográfica de Gestión de Riesgos. ¿Y me puedo acercar? Claro que sí. No sé si vamos a tener algunos inconvenientes, pero... Bueno, primero... a ver, ¿podemos hacerlo o si no desde acá? ¿Sí? Dale. Si ustedes ingresan al SIGRIT, lo primero que va a suceder es que van a poder acceder a un menú y van a poder activar y desactivar, más o menos como pasa con Google Earth o como pasa con Google Maps. Y podemos ir activando diferentes cosas. ¿Qué cosas he activado yo aquí? Primero, los centros poblados. Entonces, por ejemplo, tenemos acá Punta Hermosa y acá tenemos Punta Negra. Estos son 2 valles que corren en paralelo, son muy similares. Además, podemos ver la carretera panamericana, podemos ver un camino que viene por aquí y sube a la quebrada. Es decir, la quebrada no está comunicada directamente
con Punta Hermosa. A esto podemos añadir la red eléctrica. Es decir, si este huaico rompe la red eléctrica, nos quedamos sin electricidad, ¿no? Y varios. Y además podemos ver los flujos que se esperan de agua o de barro en caso de un huaico. Y esto además está identificado con las zonas aledañas al río, es decir, las zonas que no son mitigables, donde de ninguna manera debió construirse. Ahora, vemos en esta imagen que aquí hay galpones de pollos porque crían pollos, se está urbanizando. Esta parte de acá, que también es un pequeño abanico aluvial, ha sido urbanizado con un balneario. Es decir, todos estamos siendo afectados sin importar nuestro pasado o presente económico, social, educativo, etcétera. Ahora, esto que es tan interesante está disponible para todos los peruanos, Cualquiera es puede abierto. Y pueden ver cualquier parte es del dinámico país. también, Así es, ¿no? puedes Va hacer cambiando. clic y te va a salir información. Lo último que les quiero comentar es que, por ejemplo, yo he activado las escuelas y además los centros médicos. Es decir, además de la desgracia, es decir, cómo se va generando un desastre. Además de que tenemos casas destruidas, carreteras destruidas, tú imagínate que los colegios y los centros de salud estén destruidos. Cada vez el desastre es mayor. Así es, Ricardo. Vamos a volver a sentarnos. Ha sido muy gráfico. Además, quisiera que quienes nos ven usen el SIGRIP. O sea, hoy día hemos hablado de que hay documentos, hay lugares técnicos donde se pueden bajar y parece que ni los alcaldes, ni los vecinos, nadie los lee. Entonces usen esto para que puedan planificar de manera adecuada, porque en verdad esto está a la mano. Y no hacerlo es, por un lado, ignorancia, pero también es negligencia, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer con el ordenamiento territorial, Ricardo? ¿Qué hacemos? O sea, ¿tendríamos que hablar más de esa inteligencia que nos permita convivir de manera adecuada con la naturaleza? ¿O por dónde empezamos? Mira, creo que primero, y es muy común, la gente se acuerda del ordenamiento territorial cuando hay un desastre. Entonces pensamos que el ordenamiento territorial es para gestionar desastres. Es cierto que nos ayuda a gestionar desastres, pero el ordenamiento territorial va mucho más allá, porque el ordenamiento territorial lo que busca es desarrollar territorios. Es decir, yo tengo una cantidad de recursos naturales, una población, unas infraestructuras en un espacio que yo en principio, digamos, domino, gestiono como alcalde, como presidente regional, ¿no? Como presidente de un país, y tengo que pensar cómo jugar con estas fichas para que este territorio dé las mejores condiciones de vida y de desarrollo económico, social y ambiental. El ordenamiento territorial lo que hace es justamente pensar qué necesito, en dónde lo necesito. Por ejemplo, dónde falta un hospital, porque estamos viendo en un desastre, a los heridos hay que traerlos a Lima de todo el Perú. Hay un desastre y tenemos que llevar desde Lima frazadas, agua. ¿Cómo puede ser esto? O sea, no podemos tener, no te digo 25 superhospitales en el Perú, pero por lo menos un hospital, digamos, importante en el norte, en el centro, en el sur del Perú, para evitar estos desplazamientos de una persona herida cuya vida está en riesgo. Yo creo que tenemos que repensar el territorio y ver estos desequilibrios para justamente buscar cómo vivir mejor. No podemos seguir viviendo en una crisis permanente en este país. Definitivamente. Ahora, Ricardo, yo he podido escuchar a Carla y a Fernando en el bloque anterior comentar que a pesar de los estudios, a pesar de que la UNIA plantea documentos, a pesar de que existe una facultad de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad Católica, no los buscan. ¿Y no sería mejor que ustedes también se acerquen a las autoridades, ya como geógrafo, Ricardo, porque en verdad, o sea, no sabemos pues en dónde vivimos? Pensamos que con un poco de capital hagamos una urbanización muy linda frente al mar y no sabemos que se puede venir también esto que nos has mostrado, ese alud, porque obviamente viene de las partes altas. Que ustedes también como geógrafos, como parte de la academia, ¿no tienen un poquito de responsabilidad yo creo que ahí? Tenemos que hacer una autocrítica. Ahora, debo decir que también San Marcos tiene... Todos en general, todos. Lo que sí me gustaría es ver más carreras de geografía afuera de Lima, ¿no? Y sí, yo coincido contigo, hay un serio problema de comunicación. No somos muchos, pero estamos en muchas partes, eso es verdad. Y creo que ahí el geógrafo de verdad tiene mucho que ofrecer, porque... Claro, tú le preguntas a un economista
¿cómo resolver esto? Y te dice hay que hacer inversiones. Tú le preguntas a un ingeniero y te dice hay que cambiar las estructuras. Pero ¿quién ve todo este juego de fichas en el tablero? ¿No? Son pocas las disciplinas, digamos, que hacen estudios espaciales, ¿no? Estudios territoriales. Y creo que falta todavía esta mirada compleja. Casi siempre estamos buscando una solución, ¿no? ¿Cuáles son las 3 principales acciones que hay que tomar para resolver ese problema? Es que hay que tomar muchas, porque lo que hemos hecho ha sido construir una vulnerabilidad muy alta. Es decir, no tenemos información, muchas veces está desactualizada. La información que existe no se utiliza. Cuando se utiliza, algunos la manejan de una manera, otros la manejan de otra. Tenemos hasta una vulnerabilidad cultural, ¿no? Porque cuando hay un desastre, es frecuente escuchar, una vez más la naturaleza se ensaña con el hombre peruano. Nada haría presagiar esa mañana, como si tuvieras que salir a ver las nubes, ¿no? Y hacer algún Cuando tenemos esto que nos has ritual. mostrado. Así es, ¿no? Ahora, igual, Ricardo, hablemos ya no de Lima, hemos hablado de Punta Hermosa, el interior del país. También tenemos regiones que son más vulnerables incluso que Lima, ¿no? El norte del Perú, todo lo que ha pasado hoy día. Mira, ¿Qué hacemos lo que ha pasado con es terrible. Allí hay Primero por las universidades, ¿qué pasa? dimensiones Exactamente, del terrible. fenómeno, ¿no? Entonces, un desastre se genera producto de la interacción de un fenómeno natural peligroso, que en este caso es extraordinario de lejos, y además masivo, porque no es que esté lloviendo en un departamento, está lloviendo en casi toda la costa, y probablemente tengamos luego una sequía en la sierra, o sea, tras palos, piedras. Vamos a tener serios problemas, yo creo que sí. Muy bien, Ricardo. En verdad, la gente en el Twitter está contentísima contigo, tus alumnos también, así que vamos a ir a una pausa y volvemos con Ricardo Boll. Muchas gracias. No se vaya.